En el marco del curso Perspectivas de la Filosofía Latinoamericana, contamos hoy con la presencia de la doctora Adriana Rodríguez de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, quien nos va a acompañar con una conferencia sobre el pensamiento de José Martí, líder de la independencia cubana, cuyas ideas influyeron en lo que más tarde será la Revolución Cubana y que se hacen presente en el Partido Revolucionario Cubano. Esta conferencia nos brinda luces para entender un poco qué pensó Martí, qué ideas propuso en cuanto a nuestra América, en cuanto al hombre, en cuanto a Cuba. Así que espero que lo disfruten y estén prestos a próximas participaciones y aportes en nuestro canal. En el marco del curso Perspectivas de la Filosofía Latinoamericana, contamos hoy con la presencia de la doctora Adriana Rodríguez de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, quien nos va a acompañar con una conferencia sobre el pensamiento de José Martí, líder de la independencia cubana, cuyas ideas influyeron en lo que más tarde será la Revolución Cubana y que se hacen presente en el Partido Revolucionario Cubano. Esta conferencia nos brinda luces para entender un poco qué pensó Martí, qué ideas propuso en cuanto a nuestra América, en cuanto al hombre, en cuanto a Cuba. Así que espero que lo disfruten y estén prestos a próximas participaciones y aportes en nuestro canal. El título se le ocurrió al profesor Mafiol, no a mí, pero debe ser de las pocas veces que no objeto el título. Debe ser de las pocas veces, porque para mí el título de algo significa que hay que adscribirse. Vieron que hay veces que hay un título y después se habla de cualquier cosa. No, a mí me parece que el título tiene que encorsetar lo que estamos o lo que queremos exponer y discutir. Entonces, este repensar, que dice, bueno, repensar a Martí, me dice Giovanni. Bueno, bárbaro. Le digo, perfecto, vamos a trabajar en el repensar. Pero ¿cómo tomé el repensar yo pensando en el tema de Martí? Porque hay gente que puede no haber tenido contacto nunca con José Martí o que no sabe ni de qué se trata y demás, entonces, ¿qué va a repensar si no? Pero tomamos este tema de repensar como una acción de un volver a, si se quiere, de un rescate, pero también de un conocimiento, quizá desde otro lugar, desde otros enfoques, desde otras aristas, y aun cuando no se conozca, insisto, la figura de José Martí. El repensar me parece que nos pone en una situación intensa, ¿no? de reflexión, o por lo menos en alerta, una posición reflexiva, y por eso me gustó fundamentalmente el título. ¿Y por qué? Porque en esa acción reflexiva yo puedo hacer un despliegue también, hacerme algunas preguntas sobre un pensamiento de fines del siglo XIX revolucionario y que ha tenido continuidad, ya lo vamos a ver, que tiene que ver con el tema de trasladarlo a nuestro presente. Entonces, todos los cuestionamientos que ustedes se puedan hacer acerca de algunas categorías sobre nuestro presente. Bien, por eso me gustó mucho el título, porque nos permite desplegarnos, desplazarnos, retomar. Por otro lado, otra cuestión que quiero decir es que voy a rescatar en una presentación mínimamente aquellos tópicos que aún están vigentes del pensamiento martiano y que no se clausuraron para nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra realidad latinoamericana. Hay muchos tópicos que Martí ha tocado, ha desarrollado, que nos dan como consecuencia la incompletud y que no se han llevado o no se han consumado. Uno de ellos es el tema de la emancipación, por ejemplo, o de la llamada segunda independencia. Pero muchos otros tienen que ver con la ética, tienen que ver con el contenido y la praxis revolucionaria, tienen que ver con la parte ética, el tema de la guerra y su concepción teleológica totalmente distinta a lo que se consideraba una guerra. Bueno, muchas cuestiones que precisamente desde la incompletud por ahí podemos ir también sumándonos y no hacer una mera descripción.
Por otro lado, se puede hacer desde el pensamiento martiano una problematización de categorías tales como pensamiento, desde esa acción reflexiva, e ir pautando ciclos en el pensamiento martiano. Les aclaro que Martí tiene una trama de vida, no me gusta hablar solo de cronobiografía, sino de una trama de vida bastante interesante para irlo estudiando inclusive por etapas, aunque todas las etapas se interrelacionan, pero digo que se pueden identificar distintas etapas en su pensamiento, que de ninguna manera se desdicen de lo que es un pensamiento acumulativo, ¿no?, que eclosiona ya después en los escritos políticos iniciando el PRC y la guerra. Por otro lado, el tema de las mentalidades, de las ideologías o de la ideología, la problematización o la internalización de lo que significa revolución, praxis, eticidad, identidad, integración. Son varios de los temas que, y ustedes si habrán leído Nuestra América, algunos les resultarán por lo menos conocidos como para después intercambiar. Por otro lado, quiero decir que, no sé qué opinan ustedes, pero que yo quiero salirme de esa discusión entre la filosofía, la historia de las ideas y de si existe o no una filosofía latinoamericana, para decirles que la filosofía latinoamericana, para los latinoamericanistas, bueno, no es que yo sea una argentina y diga, bueno, va a reivindicar al Alberdi, no reivindico al Alberdi, sí tiene distintas etapas y diferentes, ¿no? Pero es muy claro, ya en la última etapa de su vida, cuando realmente se asienta sobre una filosofía latinoamericana y precisamente señala que toda filosofía latinoamericana debe ser esencialmente política, debe ser esencialmente social, política y social en su objeto, ardiente y profética en sus instintos, sintética y orgánica en su método, positiva, realista en sus procederes, republicana en su espíritu y sus destinos. Ojo con el término republicano y cómo lo va a aplicar Martí. Martí es un republicano que tiene un concepto de república muy distinto al de la república clásica. Bien, perdón que estoy dando una clase, por eso digo ojo, por eso hablo coloquialmente, si no, sería un poco más, pero bueno. Por otra parte, toda filosofía latinoamericana, entonces estamos de acuerdo que no es solamente reflexionar, tener una cosmovisión de mundo sino también pensar en resolver los destinos de nuestra América. En este sentido, son muy interesantes, yo no voy a ahondar, todos también los estudios que se hacen sobre ese pensamiento que se produce desde un lugar y que tiene una reflexión, que no quiere decir que sea la del lugar, como una micro reflexión, estudios tan vistos en todas las ciencias sociales y humanas en la época, en la etapa neoliberal, ¿no es cierto?, que fragmenta todo el conocimiento, sino que el pensamiento situado lo que hace es enriquecer la reflexión. Yo hago pensamiento, puedo hacer un pensamiento situado tomando la realidad situada desde otro lugar donde no esté también, ¿se entiende? No es que sea un micro pensamiento. Por otro lado, otro tema también que me interesaría resaltar es que entre historia de las ideas y filosofía evidentemente hay diferencias porque la historia de las ideas incursiona más en mentalidades, incursiona más en ideas fuerza, en ideas de unidad, incursiona más en relación a un objeto de estudios científicos. Pero sí quiero hacer esta salvedad, porque si no mi maestro Biagini me tanto lo inculca, porque además tenemos ahí una lucha con el tema de historia de ideas o historia de las ideas. Las historias son de las ideas, tienen su contexto, tienen su circunstancia y van variando. El concepto de historia de ideas las vuelve inertes y se vincula más a la historia conceptual de ideas, ¿se entiende? Entonces, bueno, yo el término libertad no significa lo mismo ni en un lugar, ni en otro, ni en distintas épocas. Entonces, por eso el tema de hacer esa salvedad también. Y también, aunque es un clásico, a mí me gusta mucho lo que dice Ortega y Gasset en cuanto al tema de la contextualidad de las ideas y que tiene que ver con la situación real desde la que se habla o se escribe, siempre es el contexto de toda expresión, dice. Y por otro lado, también señala que toda idea está adscripta irremediablemente, y esto lo vamos a ver en Martí, a la situación
o circunstancia frente a la cual representa su activo papel y ejerce su función. Esto lo hago un poco como interpelación a la comunidad científica también, ¿eh? Fíjense lo que dice. Toda idea está adscripta irremediablemente a la situación o circunstancia frente a la cual representa su activo papel y ejerce su función. Es decir, ¿cuál es el papel hoy de los investigadores, de las investigadoras? ¿Cuáles son los temas que nos interpelan? Un tema para discutir después, pero que sería interesante, porque yo vi que en Colombia hay temas diferentes de investigación a los que nosotros tratamos, como vi que hay otras cuestiones que se replican en el tema científico. Por otro lado, el tema de lo genuino y la genuinidad. Nosotros decimos que José Martí va a desarrollar un pensamiento científico. Yo trabajé mucho sobre la categoría de genuinidad, puedo mandarles el artículo, que lo tomé como validación, lo tomé como cuestión realmente anclada en la originalidad y lo tomé como el tema de lo auténtico. ¿Qué es para Martí lo auténtico? Lo primero que es para Martí lo auténtico es el hombre natural, ¿no es cierto? Es el hombre que va a la naturaleza y la refleja. Eso es el hombre natural para Martí. Y ese es el hombre nuevo del que habla Martí, como así lo define. Pero insisto en que la genuinidad precisamente es ese instrumento de validación de lo auténtico, de validación del original y de tomar e insertar lo genuino en un momento donde la vertiente principal era el liberalismo positivista. Fines del siglo XIX, la Argentina está en pleno auge positivista y como ella, otros países de América Latina, de los más, si se quiere, de los que van asentando, ¿no siento?, ese liberalismo conservador, que parece ser una contradicción y no lo es una complementación, el tema de la dominación oligárquica en América Latina, sacando las economías de enclave, ¿no? Pero el tema de lo genuino tiene una relación directa con lo auténtico y tiene una relación directa con el pensamiento crítico. Uno cuando habla de pensamiento crítico a veces dice, bueno, es crítico porque es transgresor, porque por un montón de cuestiones, pero a veces es crítico precisamente cuando se adscribe y se levanta, ¿no?, contra determinados cánones de época. Y eso es lo que ocurre con Martí. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces se lo conoce como el escritor liberal, se lo conoce como intelectual, y no. Martí es un revolucionario que va a tener una praxis y una obra revolucionaria, ya la vamos a ver, durante todo su despliegue, desde que era adolescente. Por otro lado, tenemos esa cuestión de pensamiento original, de pensamiento genuino, lo lleva a preguntarse algo sobre la identidad. ¿Qué somos? Y en principio hace también todo un desmantelamiento de los alters que siempre nos han dado los nombres, ¿no es cierto? Y brinda en su documento, no solo en el documento Nuestra América, ya en la revista dominicana La República, él señala que la patria se despliega, me lo acuerdo de memoria, la patria se despliega desde el Río Bravo hasta los fangosos montes de la Patagonia. ¿Se entiende? Porque es parecido a lo que dice después en Madre América y en Nuestra América. Ese es un rescate de identidad y aporte a la identidad en cuanto a cómo nos denominamos nosotros desde nosotros mismos. Nosotros desde nosotros mismos. Y entonces a mí me han acusado muchas veces en distintos ámbitos de estar autocentrados. No, yo no estoy hablando de autocentrarnos, estoy diciendo que al menos asumamos un nombre, que no tiene que ver con lo geográfico, porque tiene una mitología impresionante que después vamos a ver, y que es latinoamericana, es una simbólica latinoamericana. Por eso en el tema de posicionarnos en la denominación, que es un cúmulo de escritos, no uno solo, pero no importa, una denominación, para ir por lo menos teniendo un nombre común. Martí nunca negó la heterogeneidad, jamás negó la heterogeneidad, pero sí incluyó, ¿sí? Pudo suturar en un momento donde la discriminación, donde en muchos países todavía hay esclavitud y donde en otros no se respetaba la liberación de esclavos, etcétera, etcétera. De hecho, Colombia fue bastante reacio, ¿no? Cartagena, a aceptar las reglas digo, no por ustedes, pero he leído que fue uno de los puntos más álgidos, que hay muchos juicios y demás porque no se respetaba la liberación de esclavos. Por otro lado,
el tema de la identidad tiene que ver con, insisto, asentarse. Yo les recomiendo un libro que me gusta muchísimo, que lo puedo pasar también porque lo tengo digitalizado y no se consigue, que es el libro de los 100 nombres de América de Rojas Smith, que los que han hecho Americana me están cansados de que lo cite. Pero él habla de los 4 abuelos de América, cómo se funda América realmente, y fundamentalmente de esta identidad que siempre fue impuesta, pero que al ser impuesta lo que hace es reafirmar el ser americano. Como es una identidad impuesta, lo que más hace es reafirmar realmente que somos nuestroamericanos. No habla como nuestroamericanos, pero lo dice así. Por otro lado, el tema de la ideología o de las ideologías que va conformando. Podemos decir que Martí tiene una serie de ideas que se van conjugando coherentemente a lo largo de toda su trayectoria, que nosotros tenemos la última parte, que es la parte más radicalizada y política, pero no importa, les mencionaré después mínimamente las anteriores. Esta ideología como categoría para aludir, ¿no es cierto?, a ese conjunto de ideas originales de nuestro José Martí. Una ideología que tiene que ver con una cosmovisión, insisto, original. No es una cosmovisión común, no es la cosmovisión de la modernidad, de la república clásica copiada, de las constituciones copiadas. Es un pensamiento que nos interpela continuamente. Es más, nuestra América empieza con una interpelación. Por otro lado, hay 3 categorías netamente relacionadas que se van a dar en el pensamiento martiano y en la praxis martiana, que no siempre se da en todos los actores que nosotros tenemos, por ejemplo, revolucionarios, intelectuales, lo que quieran. En este caso, hablamos de Martí como actor revolucionario porque el primer biógrafo de él, Martínez Estrada, lo define como tal, siendo que es un literato. Y nosotros lo definimos como tal por los roles que fue cumpliendo y qué vector los direccionó el revolucionario. Pero en principio hablamos de independencia, revolución y emancipación. Independencia porque era el logro de un sujeto colonizado. Martí es un sujeto colonizado, pero interviene, diríamos, asume distintos momentos, distintas formas de colonización. Es un sujeto colonizado del llamado pueblo sufriente, pero es menos colonizado que el negro, que el indio, que el mestizo. Lo dice también claramente, dice que es menos colonizado, no, que está mejor, pero igual se considera dentro de lo que llama la masa sufriente del pueblo que tiene que independizarse. Por otro lado, el tema de la revolución cruza todo. La resistencia martiana es revolucionaria, del primero al último día, pero lo que pasa es que va externalizándose desde distintos lugares. El texto es uno, el texto de distinto género es otro, y el género más radicalizado es el ensayo. El ensayo es tribuna política en Martí. Y el manifiesto no es manifiesto militar, sino que es manifiesto ético. Bueno, eso lo vamos a poder discutir después. Pero a la vez otro tipo de escritura, el periodismo. El periodismo, si uno analiza cómo y dónde publica, que no es nuestro tema, nosotros podemos ver que con Alex lo vimos, porque vimos toda la escrituraria, ¿te acordás? En San Marcos, pero nosotros podemos ver toda la biografía de Martí a través de cómo se va dando toda su producción en prensa, en hemerografía, en algunas novelas, ensayos y poesía, que dicen que es lo más flojito que tiene Martí, aunque algunas tiene, algunas buenas. La Estrella y el Yugo es muy buena poesía. Y el tema de la revolución, ¿por qué? Porque la revolución es lo que cruza la ambición sana de la independencia y es además lo que habilita la resistencia. Es el grado más radical de resistencia la revolución. Pero además es una revolución que introduce, si se quiere, a la filosofía. ¿Por qué? Si ustedes leyeron el manifiesto de Montecristi. Porque es una revolución reflexionada, pensada. Es una revolución en la que tienen que intervenir esos sujetos que vuelven a la naturaleza para reflejarla, para equilibrar sus fuerzas, dice Martí. Entonces, el tema de la revolución, que también ha sido bastante discutido, el año pasado fuimos a un congreso en la UBA de Sociología de la Guerra, y vamos a Sociología de la Guerra, y a los sociólogos les encanta hacer mucha gala de los autores y todo lo demás, pero cuando nosotros introducimos el vector ético en la guerra, como vamos a ver qué ocurre, y el tema de una teleología inmanente en la guerra en Martí, bueno, como que, se ven hechos bélicos como hechos sociales, hechos tecnológicos, pero no se llega, ¿no es cierto?, a
tener otro tipo de consideración. En el tema de la resistencia revolucionaria, que llevaría y englobaría el aspecto más radicalizado en la guerra, tiene que ver también con un proyecto que Martí siempre define, no es el primero fue Miranda, que habló de emancipación mental, y después Bolívar también ya habla de que la independencia debe ser total, términos digo que ustedes, vos Giovanni ya fuiste viendo el pensamiento de estos actores latinoamericanos revolucionarios. Y en el tema de la emancipación, Martí, lo que tenemos es que retoma a Miranda en el tema de emancipación mental, y por otro lado, esa emancipación tiene que ser estructural. No crean que Martí se instala en la superestructura y que Martí queda ahí porque parece un romántico, nada que ver. Esa emancipación tiene que ser mental y estructural. Este paso América Latina no lo ha dado, porque si nosotros vemos nuestras deudas externas, nuestra pobreza, nuestra desigualdad, nuestra mala redistribución de la guerra, a ver, no estoy haciendo una arenga, estoy diciendo cosas que me parece que compartimos, así como compartimos el dominio colonial o el colonialismo de los invasores, y el imperialismo, y etcétera, etcétera, estamos viendo que América Latina sigue con una emancipación inconclusa, incompleta. De hecho, en 2010, un poquito antes, ya el maestro Arturo Roy, que escribió La necesidad de una segunda independencia, texto que también les puedo dejar, que es muy interesante, muy, muy interesante, retomando a todos los maestros, ¿no? A todos los referentes que nosotros tenemos. Por otro lado, podríamos estudiar el lenguaje, les digo a los que están en letras o a los que están más en ese tema, el tema de qué tipo de lenguaje se utiliza Martí, qué tipo de discursos va construyendo, y eso sí se ve diferente en las distintas etapas de su biografía. Nosotros tenemos los discursos más radicalizados, para mí más profundos, que son los escritos políticos. Otra categoría que nosotros podemos ver en Martí es el tema de la praxis revolucionaria. ¿Entendida como qué? Entendida como despliegue de su itinerario, entendida como despliegue de su itinerario en los distintos momentos que va transitando, por lo tanto, ese sentido revolucionario no cae. Y por otro lado, en el hacer revolucionario, Martí tiene un hacer revolucionario. Y ustedes me dirán, ¿y si se murió en batalla? Y sí, se murió en batalla, pero era una estratega, porque logró unir a los militares con los propietarios, con los obreros, con los negros y con los mestizos. Entonces, tenía una habilidad para la estrategia política y para la unión muy, y que se puede ver a través de actos. No es que yo esté y diga, esta es una martiana fanática, no. Eso se puede ver a través de distintos actos y de distintos escritos, pero fundamentalmente se ve en campo. Cuando yo puedo ser capaz de armar un movimiento de migración y unirlo, insisto, y el segundo amigo más importante de Martí, que está muy oculto o no sale mucho, es uno de los, es negro primero, y es uno de los que funda, cuando muere Martí, otro diario, porque considera que el Patria no representa más ni a los obreros ni a las clases populares, y que funda otro diario que se llama Doctrina de Martí. Digo por la articulación que tiene Martí con los sectores populares y también con los sectores medios azucareros que se habían trasladado a Estados Unidos, todo el tema de Campa, Key West, Nueva York también, pero Nueva York tiene otras funciones. Otro punto importante que nosotros, la praxis revolucionaria la vemos como itinerario, como hacer, y por supuesto en sus prácticas. Esas prácticas que nos van dando la suturación de momentos revolucionarios y que se va construyendo históricamente. El clímax de la revolución se va a dar en 1895, cuando la guerra se vuelva a restablecer en torno a la independencia. Otro punto importante en Martí es el tema de la integración. Acá tendríamos que ponernos de acuerdo todos interdisciplinariamente. Cuando hablamos de integración, yo veo que se mezclan Montescos y Capuletos y bueno, y no es lo mismo. El panamericanismo es una cosa, los esfuerzos de una nuestra integración, estoy usando términos martianos, una nuestra integración son otras, que es lo que yo dije que no estaba pasando ahora en América Latina. Una nuestra integración es la que sale desde nosotros, es la que sale desde un Bolívar, agitando la unión, peleando en distintos frentes. San Martín, con otra estrategia, con otro tipo de intensidad,
y con otro tipo de condiciones objetivas, ¿no es cierto? Pero también, es decir, esa cuestión de una nuestra integración, estamos hablando de revolucionarios que reivindican el mundo occidental, ¿eh? No estoy hablando de otro tipo de actores. Eso también para hacer la aclaración. Pero una nuestra integración, Martí la ve desde muchísimos, soy exagerada, desde muchos ángulos. En principio no desconoce la política internacional y está viendo que la política de bloques es muy importante para poder desarrollarse en este mundo de avance de los neocolonialismos y del pulpo, del tigre, de las entrañas del monstruo, es decir, del imperialismo norteamericano, que a los neocolonialismos europeos llega un poquito tarde, un poquito nada más, pero después ya de la Primera Guerra queda como potencia mundial, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Ahora, como potencia latinoamericana, queda en 1898, que se refleja como el tópico del inicio del siglo XX nuestro americano. Ya lo dijo Retamar y nosotros seguimos esa parte historiográfica también. Por otro lado, integraciones que tengan que ver con integrar a los propios dentro de una revolución, que estaba adentro de la isla y en una afuera, integrar también a las llamadas dolorosas islas, por un lado, en las que había estado también, y en las incompletas independencias del otro, es decir, de la América continental española. Martí se preocupa por eso también, es decir, y además no es que se preocupa porque sí, su interés está dado en el proselitismo, está dado en tener aliados, ¿no es cierto?, también. Por otro lado, el tema de integración es lo que determina sin duda el nombre de nuestra América, es América integrada, y el tema del bloque geopolítico y además una continuidad en el pensamiento integracionista nuestroamericano, ¿se entiende? En el pensamiento integracionista nuestroamericano. Ya me dijo Giovanni que lo vieron a Bolívar. Bolívar no piensa para Venezuela y Caracas solamente, Bolívar está pensando en otro bloque, en un bloque mucho más grande. Es más, si leyeron el anfictiónico de Panamá, ahí se ve claro. Pero también hay otros integracionistas, la antillanía, que no está estudiada, que ni siquiera está periodizada bien, y que no es Martí, es Betances, es Hostos, es Luperón, son muchos que están mucho más cerca de ustedes que de nosotros, pero que han sembrado o han ido sembrando integración nuestroamericana. Cuando Betances dice Antillas para los antillanos, está declarando una guerra contra la doctrina Monroe. Y les digo que es genial cómo se trata el tema, ¿no?, de la integración nuestroamericana. Por eso la visión de Martí es no solo del continente, sino de las islas, de esas dolorosas islas que serían el pontón de seguridad para que no ingresen, ¿no es cierto?, fuerzas extranjeras. Por otro lado, la ética. La ética está muy, muy, muy discutida en Martí porque hay trabajos sobre ética martiana muy, muy profundos y además en cantidad, digo, también, pero el tema de la ética es lo que da coherencia, sus preceptos éticos son los que dan coherencia al pensamiento. Nunca Martí se va a separar de determinados condimentos éticos, sino por eso deja de tener imperfecciones, pero el tema de la ética cruza todo el pensamiento, la construcción del Estado, la construcción de la República, la idea del hombre nuevo, todo es cruzado por la ética. Bueno, una vez ¿se entiende más o menos? ¿Voy muy ligero? Díganme los chicos, chicas que están escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. No, porque Claro. me siento en la soledad más absoluta. Pero bueno. Por otro lado dirán, bueno, esta señora vino, nos presentó y la verdad que nosotros no todos conocemos a Martí. ¿Quién? Iba a decir, y lo digo, ¿quién carajo es José Martí? A ver, bueno. Primero, no vamos a saber, nunca vamos a tener una definición absoluta, pero sí lo que tenemos que saber es que fue lo que llaman los cubanos el padre de la patria. Algunos le dicen el apóstol sin connotación religiosa, otros, pero el padre de la patria. Y quien hoy encabeza la constitución de la República Cubana cuando dice es martiana, marxista y leninista. Primero fue marxista y leninista y ahora, no en la última, sino en 2 reformas anteriores, porque Cuba tiene constitución y además la renueva, la última fue el año pasado, la última renovación, ya se
inspira en Martí. Y dice, la Constitución es martiana, marxista y leninista. Por ejemplo, digo. Bueno, Martí tiene sus excepcionalidades, le digo, si ustedes tienen YouTube, porque ahora hay muchos canales mucho más sofisticados, pero creo que El Ojo del Canario está en YouTube, y todo lo que quieran ver de Cuba está en YouTube, no hay plataformas, vieron, que los puedan reproducir por el tema de que si hay alguna firma norteamericana en el medio, no les dejan comprar, ni los dejan desplegar, ni distribuir. Entonces hay una película hermosa que se llama El Ojo del Canario. El Ojo del Canario es una película que trata sobre la infancia de Martí y sobre todo el tema de sus estudios y sobre su origen. A diferencia de muchos de los intelectuales de la época y que estudiaban, Martí no era rico. Su padre tenía un determinado cargo, primero como decirle policía, juez de paz fue un poco después, pero más o menos, y no tenía una gran fortuna ni mucho menos, pero sí tuvo estudios y tuvo como profesor a un maestro, como fue Mendive, y que a su vez Mendive tuvo muchísima formación con otros revolucionarios cubanos que no están del todo enlazados ni estudiados, como que la prerrevolución en Cuba es el momento histórico, si se quiere, y aún los prerrevolucionarios como Lucy Caballero, como Mendive, no están tan profundamente estudiados. Digo, no están tan estudiados como un Simón Rodríguez, por ejemplo, que quién no conoce a Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. Por otra parte, luego de terminados sus estudios, ¿qué pasa? El tema es que Martí es independentista. Y su primera, diríamos, para hacerlo muy corto, ¿no? En su biografía lo primero que tenemos es 2 artículos, uno que defiende un poco la independencia o la ruptura del colonialismo, y el otro, una obra de teatro que se llama Abdala, que es una verdadera profecía, es una obra escrita en base a un personaje, nada que ver, oriental, y como que narra hasta lo que le va a pasar, diríamos. Pero lo hace con lo que se llama el mecanismo de la metáfora desplazada. Estoy hablando de otro, estoy hablando de otra historia, es una obra de teatro, pero en realidad estoy hablando de lo que pienso. Por otro lado, eso le cuesta a él la cárcel y le cuesta las canteras. Las canteras, yo no sé si alguien ha estado en Cuba, pero es toda la zona de donde hoy está la fragua martiana y donde se erige arriba el famoso Hotel Nacional, pero diríamos que abajo y doblando las cuadras está la fragua martiana. Ese lugar era un lugar de encarcelamiento de trabajo forzado, que consistía en picar las canteras. Y ahí Martí, que era bastante esmirriado, flaquito, como dirían, no daban un centavo por él, logra pasar ese, diríamos, casi un año en las canteras y después realiza su primer exilio a España. En España escribe una obra que les recomiendo, que yo no puedo incursionar, que es El presidio político en Cuba. Esa obra es de una estética, ¿cómo podríamos decir? De Calderón de la Barca, más o menos. Tiene una estética muy particular, El presidio político en Cuba. Y ahí Martí asienta los principios éticos más importantes del anticolonialismo. Yo creo que es una obra, nosotros la trabajamos, estamos ahora en la elaboración con otra compañera de 2 capítulos para un libro que se llama de una simbólica latinoamericana a una simbólica nuestroamericana, los abordajes y los anclajes, y estamos analizando un poco todo esto y todo lo que significó el presidio político, ¿no? Por otro lado, hay algo que lo marca Martí, lo diferencia de otros actores, y que es el tema de su nomadismo. El tema de su nomadismo a veces es forzado, es por el exilio, otras veces es animado, diríamos, por él mismo. Martí conoce de manera profunda las Antillas, Martí conoce Centroamérica, Venezuela, México, pero no solo que conoce, sino que está en relación con muchos de los actores políticos de la época, y a veces termina mal, como con Porfirio en México. Por otro lado, también desarrolla otros, y eso tiene que ver con el diálogo que existía en la época entre diversos actores intelectuales, como pueden ser el caso de Sarmiento, como puede ser el caso de Bartolomé Mitre para la Argentina, que lo va a tener como corresponsal del diario, y después él se retira porque La Nación es marcadamente hispanista, y entonces cuando empieza la Guerra Necesaria, cuando ve la posición del diario antes de la Guerra Necesaria, se retira.
pero además va a ser diplomático de Argentina y de Uruguay, de los dos países, va a ser diplomático en Nueva York. E insisto en que conoce varios países, pero que su exilio más profundo fue en Estados Unidos. Estados Unidos opera de entrañas del monstruo, pero opera también como un lugar de exilio, no solo de él, sino de muchos antillanos. No se crean ustedes que los antillanos y los mismos cubanos, que muchos se exilian también en Estados Unidos, son todos pro-yanquis. No, las juntas revolucionarias se crean en Estados Unidos. Y Martí es corresponsal, además de Diario La Nación, de otras revistas, publica en varias revistas. Ahí su oficio ya empieza a ser remunerado de periodista. Primero es amateur, pero después ya empieza a ser remunerado, diríamos. Pero ahí va organizando todo el tema de la revolución. Nosotros podemos analizar filosofía, pensamiento y demás, pero si no estamos un poquito ubicados, no vamos a llegar muy lejos. Por eso les digo que mínimamente, y con vicio de oficio de historia, les digo que el proceso revolucionario cubano y la historia cubana, para mí aún tienen un embrujo, si se quiere, y tienen un encanto muy, muy especial, porque es muy de la especificidad. Y hasta en el tema independentista tiene su especificidad, porque lleva adelante una guerra muy larga, interrumpida por periodos que hacen que Martí arranca a finales de la Guerra Grande con una pequeña intervención cuando vuelve del exilio, pero organiza la última etapa de la guerra, que es la llamada guerra necesaria, la fatalmente necesaria, como se le dice, o la llamada revolución verdadera, que es la del 1895, que es la última. Por eso digo, en especificidad, la independencia de Cuba tiene varios tropiezos, incluso se habla de una tregua, la tregua fecunda, de 1879 a 1895, donde ahí se agilizan todos los mecanismos por fuera para organizar la guerra adentro de la isla. Entonces, es este último, yo podría nombrarles, que se los puedo mandar, inclusive también, insisto, la cantidad de roles que ocupa Martí. Los más importantes ya se los dije, insisto, es un escritor que publica en hemerografía, es decir, en revistas de época, fue corresponsal de La Nación, fue además escritor de varias revistas en México, en distintos lugares de Centroamérica, en Montevideo mismo, en el diario La Opinión Pública. Bueno, podría hablarles mucho de eso, pero me interesa más el tema de su labor revolucionaria, labor que lleva mucho más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba, y labor que lo obliga a escribir mucho, y por eso nosotros podemos analizar parte de su pensamiento. Sin duda, yo les planteé como primera lectura el tema. ¿Les parece que yo haga un cascarón de Nuestra América y del Corpus y después ustedes intervengan? ¿Les parece así o les parece que lo vayamos haciendo en conjunto? No sé, como tú desees, Adriana. No, bueno, yo voy a hacer entonces una intro. Después nosotros nos vamos a dedicar a un poquito, cuando les puse en el papel a los que tienen la clase contextualización de la fuente en el marco de la cronobiografía, Nobleza Obliga, lo acabo de decir, las dos obras que ustedes tienen que leer, una es género ensayo, la otra es género manifiesto. El manifiesto es un género. No, Matías que ha hecho su tesina hace un año sobre otro manifiesto, pero que es de Varona. Pero bueno, entender que estamos en la etapa de reinicio de una guerra que tiene que culminar, que realmente culmina muy mal con la intervención de Estados Unidos, pero para eso Matías se había muerto. En este reinicio de la guerra, la contextualización es muy importante, y la contextualización de Nuestra América también, porque Nuestra América viene agarradita de la mano de las conferencias panamericanas, conferencias que yo no he aludido, pero que no las puedo leer, pero que son conferencias realmente de un rebelde. Él está en contra de la unidad aduanera, está en contra de una economía liderada por los Estados Unidos, y en eso se junta con nuestros beneméritos enviados, Quintana, Roque Sáenz Peña, y no me hagan cara a los que vieron Argentina, porque son liberales del más estirpe cuño, si se quiere, y son parte de la dominación oligárquica argentina. Pero
como Argentina en ese momento estaba disputando su competencia de liderazgo sudamericano con Estados Unidos, en la conferencia panamericana van a actuar con Martí. Y de ahí el diálogo de Martí con Roque Sáenz Peña, de ahí el diálogo con Ceballos, de ahí el diálogo con el mismo Bartolomé Mitre. Digo, el diálogo porque hay diálogo, porque se hace conocer, porque está en la misma sintonía en las conferencias, lo que no quiere decir es que piense igual, porque no le vayan a hablar al resto de un indio, de un negro, de un mulato, no. Pero en ese momento la coyuntura hace que la Argentina y este representante, que después, insisto, va a ser representante nuestro por un año y un poco en diplomático en Nueva York, hace que en este momento estén. Pero digo, esos son escritos también. Él interviene en lo que es la Comisión de la Moneda, por eso digo, no está de acuerdo con aduanas dirigidas por Estados Unidos y con una moneda única que pudiera acuñarse y que pudiera ser, aunque después medio que se... No quiero... Hice un chiste. Bueno. Por otro lado, nuestra América entonces se encuadra, en 1889, fíjense ustedes. Ahí escribe otro ensayo parecido que se llama Madre América. Y después escribe en 1891 un ensayo, para mí provocador, para los que conocen de la época supongo que también lo verán, que está escrito en un castellano de la época, para que no me digan los alumnos que se aburren. Está escrito en un castellano, ¿no es cierto?, de época, contextual, pero es provocativo. Desde el inicio, el ensayo Nuestra América pretende ser una tribuna política, y el ensayo, a su vez, como obra, mediatiza una labor proselitista. No es que yo en el ensayo estoy escribiendo y escribo, no. Acá también se da el tema de esta cuestión de la metáfora desplazada. Digo, algunas cuestiones, aunque en otros aspectos, como han visto ustedes en el apunte, en el documento, es mucho más directo. Entonces, contextualizamos este ensayo como el trampolín hacia lo que va a ser la radicalidad del pensamiento martiano y de su praxis revolucionaria. Es el ensayo en donde nosotros podemos ver varios de los temas, podemos ver la mayoría del ideario que venimos tratando, y después, bueno, lo vamos a desglosar un poquito, su instalación en un montón de temáticas como la integración, como la identidad, como la praxis revolucionaria, como la opinión que tiene acerca de las repúblicas instaladas en América, incompletas, ¿no es cierto? Y de las que hace también una gala de un conocimiento bastante profundo, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos que entender que en nuestra América también Martí asume, si se quiere, su posición de colonizado. Él habla como colonizado y en contra, precisamente, y justificando y validando argumentos contra el colonialismo. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis temporal, tenemos que, no si periodizamos totalmente el Caribe, pero dentro de lo que fueron las matrices de independencia hispana, las independencias de matriz hispana, tenemos que entender que las Antillas hispanas son los últimos bastiones, y Cuba es el último bastión, y Puerto Rico, ¿no es cierto?, después se lo llevan como botín de guerra. Tenemos identificadas muchas ideas, fuerza muy fuerte con respecto a la matriz de dominación española. Pero tenemos también identificadas un posicionamiento muy claro de un pensamiento deseurocentrado, y lo podemos después, yo no quiero robarles toda la letra, pero digo, cuando dicen un decreto de Hamilton no va a impedir, no me acuerdo qué, en Cojimar. Cojimar es la parte este de La Habana, donde se accede a las playas, diríamos. Es un barrio muy conocido, diríamos, históricamente muy conocido. Entonces, no solo eso, interpela no solo nos interpela a todos los que trabajamos en la universidad, a todos los que construyen conocimiento. No solamente interpela el colonialismo, interpela los desvíos de las repúblicas, que no son verdaderas repúblicas en nuestra América. Y además hace, por eso yo quise y lo puse como análisis, el tema de una inclusión muy interesante, que es la inclusión no es de este documento, pero es esa inclusión de con todos y para el bien de todos.
Martí no piensa una construcción si no se incorpora al indio y al negro. Claramente no lo piensa. Y si ustedes no vieron demasiado del afrodescendiente o negro como categoría, porque yo aprendí en Cuba que negro es negro y no tiene ninguna desvalorización, ¿no? No sé cómo se aplica en Colombia, pero bueno, nosotros lo aplicamos con una categoría de empoderamiento, ¿no? Sí lo va a hacer en el manifiesto de Montecristi, lo va a hacer mucho antes en sus cuadernos. Claramente, insisto, la situación de esclavitud es la que lo lleva. Después yo les voy a leer una cita muy linda que no se conoce mucho porque está en los apuntes de Martí, que son bastante anárquicos, ¿no? En su escritura, e insisto que no todos todavía están publicados. Por otro lado, él está incluyendo actores subalternos. Él es colonizado, también es subalterno, pero más, digo, subalternos, en tanto también la concepción criolla de determinados actores subalternos, y está estableciendo su base de autoctonía. El tema de la autoctonía en Martí es muy importante, de lo autóctono, no solamente lo genuino también, y la autoctonía también se va a ir conformando en la medida que vaya incluyendo no solamente los actores subalternos, sino las periferias también. Cómo se tratan las periferias y cómo América ha sido una periferia y no debiera serlo, sino por el contrario. Por otra parte, insisto en lo del pensamiento de descolonización, deseuro-centrado, claramente rescatando lo propio e incluyendo todo, la capacidad de composición de un elemento activo. A mí me parece interesantísimo el tema de ir contra el limitivismo, pero planteando el tema del hombre nuevo, como lo vamos a plantear más adelante el Che, pero él plantea el tema del hombre natural como hombre nuevo, que sea ese elemento activo que cree las sociedades. Otro punto importante de nuestra América, y eso es para no interpretar que Martí era un republicano y ahí nos quedamos, es el tema de cómo interpreta el gobierno. El gobierno ha de ser de los pueblos, ¿no es cierto? Y ha de representar a los pueblos. Después lo vamos a leer exactamente, pero bueno, es claro en eso. Pero además, en los pueblos que tienen que ser libres. ¿De qué manera es libre? Porque yo puedo interpretar, perdón, la libertad es un concepto. ¿Ustedes no entienden que se aplica en todos los lugares igual? Yo creo que no, que la libertad también tiene un contexto y que además él habla de libertad total. Ya entendía que la libertad, aún en el liberalismo y en las constituciones, estaba frenada, estaba recortada. Por lo tanto, tiene que haber libertad completa. ¿Para qué? Tiene que haber libertad completa precisamente para lograr instalar una forma de gobierno que represente al pueblo sufriente, así como lo denomina, y por eso sale después con los oprimidos del mundo, hasta pensamiento universalista, ¿no? Pero para formar una república activa y de brazos abiertos. ¿Qué quiere decir eso? Una república activa y de brazos abiertos, que es una república participativa. Yo no sé cómo le iba a hacer porque se murió, pero claramente no lo podemos, y este y otros escritos, no lo podemos asumir como un republicano clásico. No lo podemos asumir. Porque además le voy a decir otra cosa. Cuando Martí organiza la guerra, la organiza con un partido político, que es el Partido Revolucionario Cubano, y le da además un instrumento de comunicación muy fuerte, que es el diario Patria, que es un diario de la revolución, de la guerra necesaria. Es un diario para la revolución, es un diario que, por ejemplo, Colombia está representada, pero muchísimo en el diario Patria, y ahí tienen para estudiar, por ejemplo, toda la red colombiana del Partido Revolucionario Cubano. Hay material riquísimo para estudiar de esta etapa, ¿no? Y todas las relaciones que tienen con Martí y después. Esta capacidad, esta república, por eso digo, es una república que se piensa organizar, según las bases del Partido Revolucionario Cubano, que estaba hecho para organizar la guerra y para llevarla a cabo. Une esas dos cuestiones el PRC. Organización, esto para los que hacen ciencia política, organización y, por otro lado, guerra. Y no es que yo lo digo y porque lo estoy diciendo, no. Esto se lleva a cabo. Y además le da un órgano oficial, que es el diario Patria. ¿Qué quiere decir? ¿Que va a ser el único diario? No, hay un montón de diarios que se llaman Cuba Libres. A nosotros nos llevó 10 años descubrir el argentino, estaba en Ámsterdam, lo trajo Tarcus después de que lo probamos como 5 años, y logramos ahí ver
que se equivoca la bibliografía cuando dice que el diario Cuba Libre es anarquista. No, el diario Cuba Libre era un diario que respondía a las ligas nuestras de Uruguay y Buenos Aires, que actuaban casi en conjunto. Pero insisto en que su manera de entender la guerra es la organización y la guerra. Y cómo organizaba, no solamente organizaba desde el punto de vista militar, de hecho los sectores militares apoyan a Martí, le cuesta mucho a Martí llevarlos a su causa, a la causa de la inmigración, le cuesta bastante, pero lo logra. De hecho, el manifiesto de Montecristi lo firma con uno de los generales más famosos y dominicano. Así que bueno, insisto en esto de la forma de gobierno. No sabemos qué república estaría además representada porque las bases del Partido Partido Revolucionario Cubano son bases que terminarían cuando se ganara la guerra. Y ahí se iba a poner a discusión el tema de la república o la forma de gobierno. Pero cuando él habla de república, está hablando de eso, fíjense, de la libertad total y de la república de brazos abiertos, es decir, de una república participativa. Por otro lado, el tema del arte de gobernar, precisamente unido a la república, sería el que represente el equilibrio de los elementos naturales de un país. ¿Qué quiere decir elementos naturales? ¿Solamente los recursos? No. Quiere decir su composición social, quiere decir todos sus colores, porque además está en contra de las razas, como ustedes saben, para él no existen las razas, sino las razas son invención de las universidades, lo dice así, del conocimiento, y no de mirar a la naturaleza en una identidad universal, dice. Bueno, a fines del siglo XIX, insisto. Por otro lado, el tema de la interpelación también a los intelectuales de Lámpara, al trabajo quietista, para ir hacia un trabajo mucho más, ¿no es cierto?, revolucionario. Él elige, en nuestra América, elige con quién hacer la revolución. Es claro en esto, ¿eh? Y algunos a veces también batallan con este término, no, que no figura, dice con los oprimidos. Y en otro artículo dice con los pobres. Claramente dice con quién, aunque hace una unidad, ¿eh? Entonces, eso también es interesante. Como interesante es la anulación de la dicotomía civilización y barbarie. No hay dicotomía entre civilización y barbarie, sino entre la falsa erudición. Fíjense ustedes que nosotros tenemos a Sarmiento, que escribió el Facundo. Bueno, si después quieren preguntarme, pero para los que están en Argentina y que han hecho Argentina ya lo saben. Por otro lado, hay una parte que es muy interesante y que es la última, que si nosotros analizamos el ensayo, ¿por qué me centro en esto? Porque hay parte de la simbólica nuestroamericana en esto. Hay una parte interesantísima y que capaz que nosotros lo leemos y lo dejamos así. Capaz que ustedes no, porque están más cerca y están mucho más cerca de pueblos originarios y están mucho más cerca de políticas hacia pueblos originarios, ya sea por diferentes razones, pero conocen mucho más. Nosotros los tenemos arrinconados y no han sido nunca sujeto de historia y de acción no histórica. La última parte, cuando se define nuestra América, para no quedarnos solamente en lo geográfico, insisto que hay una simbólica nuestroamericana en el último recorte de cuando define nuestra América. ¿Y por qué digo que hay una simbólica? Porque es como que todo el ensayo tiene puntos de acumulación que eclosionan en esta última parte que dice, porque ya suena el himno unánime, la generación actual lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora, no aplica cualquier término, dice la América trabajadora, del Bravo al Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran semí por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva. 5 renglones, o sea, no sé, 6. Miren, ahí hay una simbólica que capaz que ustedes, profes y alumnos la saben, pero bueno, nosotros yo he tenido que indagar bastante porque estamos más lejos y bueno. No sé si ustedes conocen el mito del Gran Semí. El mito del Gran Semí es un mito venezolano, originario, de pueblos originarios, que hacen que Amilavaca, en una gran inundación
su mujer, riegan una palma que es muy, como se dice, fértil, riega, como dice acá, riega a América. Por lo tanto, está haciendo alusión o está rescatando, cuando rescata a los padres sublimes, rescata a toda la línea independentista. Pero cuando estamos haciendo la apelación del símbolo de Gran Semí, está haciendo una fusión entre toda la zona de Caribe y norte del Cono Sur con la parte andina. ¿Por qué digo esto? Porque Amilavaca es comparado con Manco Cápac. Y el Gran Semí, que es Amilavaca, va arriba del lomo del cóndor. Y ustedes me dirán, ¿qué carajo tiene que decir esto? Sí, señor, tiene mucho de simbólico. Tiene mucho de simbólico. Tiene una sutura que cuesta reconocer a veces en estos 5 párrafos que se repiten. Yo lo he visto en lingüística, lo he visto, y no se repara en esta cuestión de que la simbólica que se usa es genuina, es original, de que el pueblo activo es el trabajador, no cualquiera, sino el que trabaja, y de que además se está uniendo esa América Nueva a través de 2 símbolos, como la palma, o la palmera, como decimos nosotros, ustedes dicen la palma, ¿no? Y el cóndor. A mí me parece que eso era como para rastrear. Bueno, ya llevo mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una introducción al manifiesto, si quieren, y después nos ponemos nosotros a analizar el resto. Dale. Bien. El manifiesto de Montecristi, como todos los manifiestos que se van a dar en esta etapa de la preparación de la guerra, que va del 95 al 90, perdón, va del 92 al 98, pero en el 95 reiniciamos las acciones. El manifiesto de Montecristi es escrito 2 meses después de que se inician las acciones de esta guerra necesaria, planificada por Martí en acuerdo con militares, en acuerdo con pequeños y medianos propietarios, en acuerdo con negros y con indios. De hecho, la revolución en Cuba ha sido guajira, ha sido oriental, ha sido mestiza, ha sido popular. Perdonen que lo digo con tanta, pero conozco las zonas y conozco hasta el último, y lo digo porque ha sido así. No salió como en el resto, como nosotros en la capital del Virreinato, en Buenos Aires, que se cae del mapa, porque el resto del país era otro, y sigue siendo a veces otro. Pero bueno, ¿qué me interesa del manifiesto del Montecristi? Primero, sino decir que las 2 características que plantea, o los 2 conceptos que plantea, la fatalidad y la necesariedad. O sea, está diciendo que la guerra es una fatalidad, pero es una fatalidad necesaria. En esa fatalidad y necesariedad, nosotros encontramos una teleología inmanente. Lejos de que la guerra sea una causa-efecto, hay una teleología, es decir, un camino a algo que es realizable internamente, que se va sí o sí a tener que determinar. En esta teleología inmanente podemos asegurar que la episteme martiana necesita de un sujeto, sujeta, como quieran hablar, pero digo porque ahora nosotros estamos mucho con el lenguaje inclusivo y yo voy a tomar un curso porque hay artículos que no sé, pero bueno, el tema del sujeto, nosotros ya lo analizamos. El sujeto del que habla Martí es el hombre natural. Es el que se sumerge en la naturaleza y la refleja, lo vuelve a repetir. Ahora, ¿qué pasa desde la teoría social cuando yo me sumerjo en ese momento histórico que Martí insiste en que hay que sumergirse, ¿no es cierto? Porque si no, no habría ni fatalidad, ni necesariedad, ni guerra. Yo lo que veo son repúblicas incompletas, veo colonialismo, veo dominación, sujeción por siglos, de hecho lo dice, y por lo tanto lo que se ve o lo que da a conocer es precisamente esa masa sufriente, de la que Martí habla ya antes del manifiesto y con la que se conecta en algo que a mí me gustaría, yo no leo muchas citas, pero esta, miren, él cuando dice que precisamente se siente deudor de los sujetos subalternos, cuando ve la primera vez latigar a un negro. Y dice, ¿y los negros? ¿Quién ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Para los espíritus supremos que han recusado como innecesarios los honores,
¿Estas ansias de justicia son acaso de hidalguía? Yo lo vi y me juré desde entonces a su defensa. Lo vio de niño esto, está en la película, pero esto es en los apuntes. Pero digo, si ven el ojo del canario está ahí. No aquella que consiste en halagarlos con declaraciones bellas cuando se necesita de su simpatía para ganarse fama o posición, o echar de su fama a algún rival, sino la que consiste en irlos levantando con amor. Es una frase hermosísima, o sea, no digo, qué estética, ¿no? Porque decir, tiene una estética muy, muy fuerte, está escrita antes del manifiesto, y en el manifiesto habla mucho del sector de la esclavitud y de los negros, como en nuestra América habla de los indios, ¿se entiende? Bueno, después de eso, el contexto ya se los conté del manifiesto. Estamos en la etapa donde inicia la guerra necesaria, 1895. ¿Y qué es lo más interesante de ver de este manifiesto? Primero que es un género. El género del manifiesto, en general, me puede ayudar, que ha trabajado mucho Matías también, es un género descarnado, es un género donde yo me expreso, es un género a veces hasta agresivo. Pensemos en la declaración de guerra a muerte de Bolívar a los soldados. Enemigos totales, acá yo, acá vos. Bueno, en este sentido, el tema del manifiesto parece más un manifiesto ético que un manifiesto militar. Se aísla, se separa de lo que es un manifiesto militar. Si bien Martí es el enunciador, tal como en otros manifiestos, como el de Varona, que trabajó Matías, o el de Sanguilí, quien se abroga la autoría es el Partido Revolucionario Cubano. Acá está la letra de Martí, de hecho ahora le ponen manifiesto de Montecristi y José Martí. Pero el Partido Revolucionario Cubano se abroga la redacción, porque son documentos políticos, que además tienen que circular. Perdón, Adri, sí. ¿alguna intervención? Sí, dale. Okay. Bueno, intervengo porque en mi tesina con Adriana trabajamos un manifiesto que se llama Cuba contra España, que también se emite en 1895, unos meses después del manifiesto de Montecristi, y, o sea, lo tomamos como un género literario específico y abordamos de la teoría de la enunciación, que es un campo de las ciencias de la comunicación, esta diferencia entre el enunciador y el autor material del manifiesto. El enunciador siempre viene a desprenderse del discurso que contiene un manifiesto, de los postulados revolucionarios que contienen, y el autor material no siempre coincide con el enunciador como figura discursiva. Entonces, bueno, también está bueno ver que además de la distinción de esas dos figuras, los manifiestos en general contienen postulados revolucionarios, pero también una condena a un determinado sistema, a determinadas prácticas, a determinados sectores. Como herramienta teórico-metodológica está bueno para pensar su contenido. Bueno, eso. Gracias, Matu. Él trabajó uno diferente, porque el que trabaja él es el que va a dar continuidad a la guerra, que es el de Varona, que va contra el colonialismo, diríamos. Este es la justificación de la fatalmente necesaria guerra de 1895. Y es una pieza filosófica. Ustedes que son filósofos, es una pieza filosófica, es para analizar de todo, pero fundamentalmente para ver qué connotación se le da a la guerra. En esa teleología inmanente de la que yo vi, a la guerra se la encausa en ¿qué? En precisamente un camino o un lugar de superación, de saneamiento, o en un lugar de justicia, en un lugar de reparación. Por lo tanto, la guerra es necesaria. ¿Se entiende? Es decir, se la encamina hacia lo ético, más que hacia lo militar, más que hacia... Se la va encaminando, y de hecho eso lo vemos después justificado cuando hablamos de guerra reflexionada, de guerra pensada, de guerra santa en el sentido de no era católico Martí